Muy buenos días, mis hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hoy domingo estamos aquí para adorar y glorificar el nombre del Señor. Y claramente es el día del Señor y que celebramos a Cristo, sin lugar a dudas. Así que Dios te bendiga y te invito a la adoración, te invito a exaltar el nombre del Señor. Y qué mejor impulsados por la palabra del Señor. Y allí tenemos Juan capítulo 4, versículo 24. Y su palabra nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Que el Señor te bendiga. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí
siervo para tu gloria. Oh, 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 a Dios sea la gloria y la honra hoy y para siempre. A Dios sea la gloria y la honra hoy y para siempre. Hola hermanos, los invito a orar por el arrepentimiento de nuestros pecados. Señor, gracias te damos por este día, Padre, de poder disfrutar, Señor, de poder compartir y poder reunirnos, Señor, una vez más, a disfrutar de tu palabra, Señor, a disfrutarte a ti. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre, por nuestro constante huir de ti, Señor. Ayúdanos a buscar más de ti, a conocerte, Señor, a anhelarte constantemente. Perdona nuestros pecados, Señor, porque nuestro corazón siempre quiere ser indiferente a ti, Señor, pero te damos gracias porque tu Espíritu Santo habita en nosotros y eso nos hace tener conciencia de nuestros pecados, Señor, conciencia de que te hemos fallado, Padre, y podemos acudir constantemente a ti, Señor. Gracias por estar siempre con nosotros, Señor. Gracias por amarnos tanto de forma eterna, de forma incondicional, Señor, de forma perfecta. Gracias por ser un Dios tan misericordioso con nosotros y un Dios tan perfecto. Te pedimos que pongas en nuestro corazón la búsqueda, Señor, de querer siempre buscarte más, siempre querer más de ti. Y nada, Señor, te damos gracias. Gracias por el maravilloso intercambio que has realizado en la cruz. Te pedimos que siempre podamos mirar la cruz, Señor, y poder rendirnos ante ti. Te dejo, Señor, esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Hola niños, les damos la bienvenida a una nueva clase de hoy. Y niños, como vimos el domingo pasado, vimos los decretos de Dios. Vimos que Dios tiene el poder suficiente y glorioso de poder decretar cosas que han pasado y que van a pasar en nuestras vidas. Y a través de eso podemos vivir confiados y con esperanza de que Dios tiene el control sobre todas las cosas que pasan en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Así que vivamos confiados, con esperanza en Él. Y bueno niños, como vieron, estamos iniciando una nueva clase, la cual tiene por título La omnisciencia de Dios. Sí, y así que, bueno, nada más, le damos la bienvenida A la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. Esto quiere decir que Él todo lo conoce. Todas las cosas que pasarán, Él ya las conoce, como también conoce a todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Conoce perfectamente la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra e incluso en el infierno. Nada se escapa de su atención, nada puede ser escondido de Él y no hay nada que Dios pueda olvidar. Su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, ni cambia, ni pasa por alto cosa alguna. En el Salmo 139 del 2 al 4 dice: Tú
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¡Qué maravilloso es Dios! Cada uno de sus gloriosos atributos deberíamos alabarlos. Merecen nuestra admiración. La comprensión de su omnisciencia debería hacer que nos inclináramos en adoración a Él. Con todo, es muy poco lo que recordamos todos sus atributos. ¿Será porque muchas veces es difícil de entender sus atributos? ¿Saben? Nada puede ser escondido de Dios. Piensen esto, están con sus amigos y quieren mostrarles el último juguete que les compraron, pero no logran encontrarlo por ninguna parte y ya piensan que lo perdieron. Bueno, ese juguete Dios sabe dónde está, porque Él lo sabe todo. Aunque algo puede ser invisible para nosotros, cada cosa que no veamos puede serlo para Él. Ni la oscuridad de la noche, ni el sol del día, ni el lugar más oculto y secreto puede esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia de Dios. Los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a Adán y Eva. Muchas veces podemos esconder de los demás niños nuestro juguete preferido para no compartirlo y pensamos que Dios no ve eso, pero Él lo ve todo. O cuando le mentimos a nuestros padres. No podemos escapar de los ojos de Dios porque Él ve todo lo que podemos hacer sin excepciones. La omnisciencia de Dios es una verdad llena de consuelo para nosotros que creemos en Él. En Job 23:10 nos dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esto puede ser misterioso o extraño para algunos y también completamente incomprensible, pero Él conoce cuando estamos mal o bien, cuando nos sentimos enfermos o con hambre. Cuando tenemos dudas de esto, debemos recordar lo que nos dice el Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad. En ese momento, cuando estemos dudando, cuando estemos tristes, es ahí cuando debemos orar y pedir ayuda al Señor. No debemos olvidar orar porque Dios en ese momento conoce nuestro corazón. Es en ese momento de duda cuando más debemos acudir a Dios. Y aunque Dios sabe lo que vamos a decir en la oración, porque Él todo lo sabe, cuando oramos estamos mostrando que necesitamos de Dios, que solo a Él podemos recurrir y es una forma de adoración que podemos hacer para Él. En Isaías 65:24 dice: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Dios no solo conoce todo lo sucedido en el pasado, sino que también conoce todo lo que pasará en el futuro. El conocimiento de Dios del futuro está completo como el conocimiento que tiene del pasado. Y esto es así porque el futuro depende completamente de Él. Si algo pudiera ocurrir sin el dominio de Dios, Él dejaría de ser supremo. Dios mismo ha establecido todo lo que ha de ser, como dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto es absolutamente garantizado, ya que su sabiduría y poder son infinitos. El perfecto conocimiento de Dios de todas las cosas está registrado en la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos muchas de ellas como han sido cumplidas, tales profecías que solo podían ser dadas por uno que conocía el final desde el principio y cuyo conocimiento descansaba en la certeza de que esto sí iba a pasar. De la misma manera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen muchos anuncios que todavía no suceden, los cuales deben cumplirse porque fueron dados porque Dios los decretó. La causa de todas las cosas es la voluntad de Dios. El conocimiento de Dios viene de las cosas que Él ya hizo o ya decretó.
Dios conocía y predijo la crucifixión de su Hijo Jesús muchos siglos antes de que se viniera a este mundo a nacer, y esto era así porque Dios decretó que así sería. Esa era su plan. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de admiración y asombro. Ninguno de nosotros conoce lo que pasará el día de mañana, pero el futuro entero Dios ya lo conoce. El conocimiento divino de Dios debería llenarnos de santo temor. Todo lo que hacemos, decimos o incluso pensamos, Dios ya lo sabe desde antes que naciéramos. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por enseñarnos que tú todo lo sabes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener una profunda admiración hacia ti por el infinito conocimiento que tienes sobre todo. Mi vida entera estará en tus manos desde el principio hasta el final. Conoces mis caídas, mis pecados y mis inquietudes. Te pedimos que nuestros corazones se llenen de ti, que podamos llenarnos de admiración y adoración por ti y por todos tus atributos. Que tu Espíritu Santo nos lleve a alabarte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, espero que les haya gustado la clase del día de hoy, cuál era la omnisciencia de Dios, y esperamos que la hayan disfrutado junto con sus padres. Así que leeremos un versículo. Vamos a leer Filipenses 4:7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Chao, niños. Mis hermanos, el sermón de hoy tiene por título "Pero por la gracia de Dios". Y eso lo tenemos en 1 Corintios 15, 9 al 14. Y ahí estaremos. Y esta semana, como la anterior y las que vienen, vamos camino a Semana Santa o camino a Pascua de Resurrección. Y de eso es lo que estamos hablando. Entonces, queridos hermanos, te quiero leer la bendita palabra del Señor, allí tomando desde el versículo 9 del 1 Corintios 15 hasta el versículo 14. Y la palabra del Señor dice así: admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Queridos hermanos, debo decir con sinceridad y con temor del Señor también, que tengo un gran sentido de privilegio de mirar con ustedes este pasaje o el pasaje que hoy estaremos viendo. Ahora, si ustedes y yo miramos hacia atrás, puntualmente el domingo pasado, allá en 1 Corintios 15, ahora mismo lo podrías certificar en tu Biblia impresa o electrónica, allí tenemos algo magníficamente interesante que está sucediendo con ese pasaje. Entonces, podrías preguntarte, ¿por qué Eber está haciendo esto? ¿O por qué el pastor está haciendo esto? Bueno, quiero contarte que Pablo acaba de lanzarse a esta gloriosa descripción de la importancia central del Evangelio de Jesucristo y de nuestro Señor. De ese Evangelio de la resurrección de Jesucristo. Allí se está metiendo, allí se lanzó el apóstol Pablo. Y él está diciendo, allí en el capítulo 15, versículo 1, que lo dijimos la semana pasada y lo repito hoy, dice: quiero recordarte para que no olvides lo que te ha sido dado en Cristo. Quiero que sepas que nada es más importante en toda la vida que el Evangelio de Jesucristo. Qué interesante lo que estaba diciendo la semana pasada el apóstol Pablo. Y hoy lo recordamos y lo traemos a la memoria. ¿Y por qué razón? ¿Por qué? Porque queremos resaltar esa verdad fundamental de las Santas Escrituras. Y quiero que lo sepas. El Evangelio de Jesucristo es más importante que tu matrimonio.
Es más importante que tu reputación, que tus hijos, que tu carrera, que tu posesión. Sí, oye, por favor, el Evangelio de Jesucristo es más importante en todo. Es más importante, te lo reitero, gloria a Dios para siempre. Oye, simplemente creo yo que el apóstol Pablo nos ha hecho saber que el mensaje central del Evangelio no es lo que nosotros hemos hecho por Dios. Ese es el mensaje central, sino lo que gloriosa y magníficamente, en esa gracia infinita, Dios ha hecho con nosotros. Ese es el mensaje central del apóstol Pablo. Ahora, debemos reconocer que el mayor problema en nuestra vida somos nosotros mismos. El mayor problema de tu vida eres tú. El mayor problema de la vida de Eber es Eber. Bendito sea el Señor. Por eso, nuestro mayor peligro vive dentro de nosotros. Oye, amado hermano, no existe el peligro afuera. El peligro está en tu corazón. El peligro no está en tu vecino. Oye, esposo, no es tu esposa. Esposa, no es tu esposo. Oye, tú en tu campo laboral, no es tu jefe. No, tampoco en la familia, no son tus hijos. Eres tú mismo, soy yo mismo el problema. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, no podemos movernos claramente. Claramente, esto quiero que lo sepan. Ni tú ni yo nos podemos mover hacia Dios hasta que Dios primero en su gracia infinita se mueva hacia nosotros. No podemos rescatarnos a nosotros mismos. Claramente. Oye, sí, es verdad. Podemos huir de una situación, podemos huir de un lugar. Incluso, amado hermano, podemos huir de una circunstancia, pero no podremos, ni vamos a poder jamás huir de nosotros mismos. Y eso es de suma importancia que lo puedas observar, porque la palabra de Dios nos va a llevar a eso. He descubierto, querido hermano, que cada vez que intento huir de mí, aparezco conmigo al final de la carrera. Oye, sí, esto no funciona, de verdad, no funciona. Y entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Él nos está diciendo, oye, láncense conmigo, porque él se está lanzando a esta alta y santa descripción del bendito evangelio. Y luego de repente pasa una cosa inesperada, empieza a hablar de sí mismo. Simplemente no parece correcto, pero ahí está. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo de repente, en este momento de profunda claridad teológica práctica, cuando ahora te está ayudando a entender la centralidad de la resurrección de Jesucristo, que el cristianismo no tiene ningún sentido sin la resurrección? Todo esto te lo está diciendo el apóstol Pablo, que sin la resurrección el cristianismo se reduce a una filosofía más. En el estante de las filosofías, elige su mejor filosofía. Ya no hace ninguna diferencia. Sin la resurrección, quiero que lo sepas, amado hermano, sin la resurrección, tú y yo, nuestra fe es en vano. Amado hermano, nuestra obediencia es en vano. Nuestra adoración es en vano. Sin la resurrección, todo lo que acabamos de hacer es en vano. Sí, es en vano. No tiene valor. Sin embargo, nos debemos preguntar, ¿por qué en medio de eso, de hablar estas preciosas verdades fundamentales del bendito evangelio de Jesucristo y de la resurrección, por qué Pablo se vuelve y habla de sí mismo? ¿Por qué? Bueno, te hago esta pregunta. ¿Alguna vez tuviste una conversación en la que alguien simplemente interrumpe la conversación sin importar lo que se está hablando para hablar sobre lo que quiere hablar? ¿Porque solo quiere ser el centro de atención? Bueno, no me estés mirando como si no supieras de qué estoy hablando, amado hermano. Tú sabes de qué estoy hablando. Es más, a veces sabes profundamente a qué me refiero. Y otras veces, tú y yo lo hemos hecho también. Pero cuando nos sucede, ¿qué nos ocurre? Nos irritamos. ¿Qué sentido tiene este momento, amado hermano? ¿Cómo encaja este momento en el que Pablo desarrolla su propia historia con esta conversación sobre la centralidad de la teología de la resurrección de Jesucristo y la resurrección histórica y física de Jesús? Bueno, ahora tienes que hacerte la pregunta. Tenemos que hacernos la pregunta. ¿Qué tiene el poder de hacer eso en la vida de un hombre? ¿Qué tiene el poder de cambiar totalmente a un hombre, amado hermano? ¿Qué tiene el poder de tomar a un hombre devorado por la lujuria y convertirlo en un hombre definido por la pureza? ¿Qué tiene el poder de hacer que las personas orgullosas sean conocidas, escucha bien, por su humildad? Algo contradictorio, pero sí, preguntémonos, ¿qué tiene el poder entonces de hacer que las personas farisaicas estén dispuestas a confesar su pecado? ¿Qué hace que la gente
exigente ahora pueda convertirse en personas que sirven? ¿Qué tiene ese poder? Oye, amado hermano, esto es serio, porque si no hay ningún poder que pueda hacer eso, claramente estamos en peligro desesperado. De repente, si no hay poder para cambiar tu vida o la vida de una persona, de repente la vida se vuelve oscura, desalentadora y deprimente. ¿Qué entonces tiene el poder para reparar el quebrantamiento humano? Bendito sea el Señor. ¿Qué tiene el poder de hacer por ti lo que no podrías hacer por ti mismo? ¿Qué tiene el poder de hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo? Bendito sea el nombre del Señor. Oye, amado hermano, ¿puedes sentir la pasión que estoy imponiendo en esto? Porque sé que en esas salas donde están ustedes, o en esta mañana, hay matrimonios que necesitan ese poder. Sé que en esta mañana hay padres que necesitan ese poder. Sé que en esta mañana hay personas solteras que necesitan ese poder. Oye, amado hermano, claramente se respira orgullo en las habitaciones. Y hay una ira en esas habitaciones. Y hay lujuria en esta mañana. Bendito sea el Señor. Hay exigencias en esta mañana. ¿Dónde se encuentra entonces la esperanza para nosotros? ¿Dónde podemos encontrar esa ayuda que requerimos urgentemente, amado hermano? La respuesta está en el poder transformador de la gracia de la resurrección. ¿Me estás oyendo? La respuesta está en el poder transformador de la gracia de la resurrección. Porque tenemos la tendencia, oye, amado hermano, escucha, por favor, y estés atento a esto. Tenemos la tendencia a pensar que lo que nos da la resurrección es vida eterna. ¿Y qué decimos? Caso cerrado. Eso es todo. Pensamos que todo lo que garantiza la resurrección es una resurrección futura. Eso es maravilloso, sin lugar a duda, pero deberías estar celebrando eso. Llegará el día en que saldremos de este lío, sin lugar a duda, y alabado sea Dios porque ese día viene. Pero eso no es todo lo que te da la resurrección, no es todo lo que nos da la resurrección, amado hermano. Hay mucho más que eso. Por el poder de la gracia de la resurrección, amado hermano, tú y yo somos resucitados de nuestro pecado a una vida nueva. ¿No es hermoso eso, amado hermano? Por favor, quiero que veas tu Biblia impresa o electrónica, allí en Romanos 8. Es verdad que no me pude resistir llevarlos a este pasaje que no es parte del pasaje del sermón del día de hoy. Sin embargo, quiero que escuches las palabras de este pasaje. Solo quiero leerte los versículos 9 al 11 de Romanos 8. Y mira lo que dice allí. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Qué está diciendo? Bendito sea el Señor. El mismo poder, eso es lo que está diciendo, escúchalo bien, amado hermano. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos reside ahora en nosotros como hijos de Dios. Permíteme decirte que eres demasiado pasivo en este momento. No quiero que lo seas. Esto es para celebrar, amado hermano. Esto es para glorificar al Señor. A lo menos deberíamos decir, oh Dios mío, qué espectacular. Bendito sea el Señor. Amado hermano, no deberías poder escuchar lo que acabo de decir y sentarte ahí como nada y decir, está bien. Qué importante, qué interesante, qué bonito. El mismo poder que Jesús resucitó a Jesús de entre los muertos vive ahora dentro de mí. No puedes decirlo así. Hay algo mal en eso, amado hermano. Escucha, por favor. La esperanza de todo ser humano que haya vivido está en la palabra que acabo de leer. ¿Lo estás escuchando? ¿Por qué? Porque necesitamos ese tipo de poder transformador. Sí, necesitamos ese tipo de poder transformador. Te lo vuelvo a decir. Todo está esta mañana, todos, no nos escapamos ninguno. Todos en esta mañana necesitamos ese tipo de poder transformador en nuestras vidas. Y no se puede obtener una definición más sorprendente de poder transformador que la que nos muestra
cuando hay alguien que ha muerto en una tumba y que se levanta para vivir de nuevo. Eso claramente, radicalmente, es una transformación. Ahora, amado hermano, si deseas una definición de transformación histórica, personal, física y radical, no hay una imagen más grande de transformación que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claramente, porque sabes que esto es cierto. Cuando escuchas que alguien está muerto, ¿qué pensamos? Cuando escuchamos algo así, se acabó, se terminó, no hay nada más que se pueda hacer. Sí, se acabó, está hecho. A lo menos decimos eso. Pero, amado hermano, necesitamos ser confrontados con el hecho de que, por el poder de Dios, Jesús realmente salió de la tumba. Y como dice este pasaje, fue visto por muchos vivo, habiendo conquistado la muerte final. Y entonces, ¿qué está haciendo Pablo? El apóstol Pablo quiere que entiendas que ese mismo poder transformador es lo que define y explica tu y mi historia. Permítame entonces, amados hermanos, llevarlos o vamos juntos nuevamente a 1 Corintios 15. Allí en los versos 9 al 10. El apóstol Pablo está hablando de sí mismo y está diciendo ahora: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios. ¡Wow! ¿Qué es eso? 6 palabras, pero por la gracia de Dios. Oye, amado hermano, 6 palabras, quizás las 6 palabras más importantes que se puedan decir o escribir. Tal vez el único lugar para encontrar la verdadera esperanza humana, amado hermano, justamente está allí. Pero por la gracia de Dios. Pero es una palabra de cambio de tema, ¿o no? Pero es una palabra de transición, amado hermano. Esto es como: tenía hambre, pero me alimentaron. Fui tonto, pero me volví sabio. Esa palabra significa que algo ha cambiado. Algo se ha vuelto diferente. Esta palabra, pero por la gracia de Dios. Mire lo que dice de sí mismo. Admito, el apóstol Pablo está diciendo eso, que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Bueno, amado hermano, humildemente y con respeto, yo diría que uno de los significados de la historia personal de Pablo es que su historia define lo que significa estar perdido. Es lo que significa estar espiritualmente perdido. Entonces, por eso debo reiterártelo, Pablo es un tonto. Y sí, lo primero que debo decir frente a esto es que Pablo es un tonto. Entonces, ¿cuál es el corazón de la necedad? Y ahora eso es para que tú y yo lo revisemos en nuestras vidas. Bueno, sabemos que un tonto tiene el mundo al revés. Un tonto se ve mal y ve bien. Un necio mira lo verdadero y ve lo falso. El necio mira la sabiduría y ve la necedad. Eso es. Lo tiene todo cambiado. ¡Qué impresionante! ¿Por qué es el corazón de la necedad? ¿Y qué es el corazón de la necedad? ¿Pero qué es un corazón con necedad? ¿Sabes? Un necio es aquel que niega a Dios. Su palabra lo dice. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Ahora bien, no creo que este pasaje se refiera al ateísmo filosófico. Habla de la propensión de todo pecador, eso te incluye a ti y me incluye a mí, a destronar a Dios y a entronizarnos a nosotros mismos en el lugar de Dios. Y eso es una constante, eso es una frecuencia. Siempre creemos que nosotros podemos ser Dios. Qué impresionante que somos. Claramente todo pecador hace eso. De eso es lo que estamos hablando. Nos ponemos en el centro del mundo y actuamos como si Dios no existiera y seguramente actuamos como si no lo necesitásemos. ¡Qué impresionante que somos! Pablo, aunque era un fariseo, en su justicia propia se decía a sí mismo todos los días que no necesitaba a Dios y que era un rebelde contra el Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios. Claramente, amado hermano, esa es una definición de la necedad del pecado que está en el corazón del hombre. Entonces, claramente él es una definición de cómo un hombre teológico bien intencionado o un hombre religioso podría equivocarse. Entonces, amado hermano, podríamos ser el corazón de la religión y equivocarnos. Podríamos estar profundamente persuadidos de que tenemos la razón y equivocarnos. Tú y yo podríamos ser apasionados y hacerlo todo mal. Podemos estar informados y equivocados. Podemos ser disciplinados y hacerlo todo mal.
Porque en el centro de nuestro corazón hemos negado la existencia de Dios. Ese es el problema. Hemos negado nuestra necesidad de Él y vivimos una vida moralista autosuficiente. Entonces, ¿cuáles son las profundas mentiras o las dos profundas mentiras que todo pecador cree? Te las puedo dar y ahí van. Primero, la mentira de la autonomía. Siempre pensamos que somos autónomos. Qué impresionantes que somos. ¿Qué dice la mentira de la autonomía? Dice que soy un ser humano independiente, que tengo derecho a vivir mi vida de la manera que quiero vivir. ¿No es esa la filosofía de la cultura humana en nuestro corazón y en nuestras generaciones? Mi vida me pertenece, no me digas qué hacer. Oye, amado hermano, eso es una mentira. No existe la autonomía. Si eres creado por Dios, Él es tu dueño. Amén, amén. Lo puedes ver si eres padre. ¿Cuántos padres hay escuchando este sermón en la mañana de hoy? ¿Sabes? Tienes un niño pequeño y ese niño está peleando contigo porque no quiere comer lo que le has preparado. Sí, los padres escuchan esto y no se trata de dieta. Quiero que recordarte eso, porque este niño no ha leído un libro de las dietas o sobre dietas y decidió que esa era la forma en que quiere comer. No, no tiene nada que ver con la dieta. Eso es autonomía. Este niño decía o dice: este es mi cuerpo, esta es mi boca y no me dirás qué poner en mi boca. Ese niño que se resiste a irse a dormir no ha hecho un estudio del sueño en el Instituto Local del Sueño y se dio cuenta de que solo necesitas 6 horas cuando intentas hacerle dormir por 8 horas. ¿Es autonomía? Estás leyendo la mentira de que no necesitas más autoridad que ellos mismos. Eso es lo que está sucediendo con ellos. O la segunda mentira es una mentira de autosuficiencia. ¡Wow! ¡Cuán autosuficientes somos! Y a veces no nos damos ni cuenta que estamos imperativamente demostrando que somos autosuficientes. Y mira, la autosuficiencia dice: tengo todo en mí mismo que necesito para hacer lo que se supone que debo ser y hacer lo que se supone que debo hacer. Voy a decir eso nuevamente. Esto es lo que dice el autosuficiente. No es verdad, pero mira lo que dice. Y a veces lo hemos dicho y a lo mejor lo sentimos y lo vivimos de esa manera. Tengo todo lo que necesito dentro de mí para hacer lo que se supone que debo ser y hacer lo que se supone que debo hacer. Amado hermano, ese es Pablo, pero también ese eres tú y también ese soy yo. Ese es Pablo pensando que tiene razón, pensando que es justo, motivado, informado, disciplinado, pero tonto. Bueno, ese soy yo, ese eres tú. Bueno, y vamos a ver otra instancia aquí en la palabra del Señor. Pablo es un rebelde, claramente. Eso es, él es un rebelde. Eso es lo segundo. Aparte de ser tonto, rebelde. No es simplemente un tonto pasivo. Es un rebelde contra las cosas de Dios. ¡Qué impresionante! ¿Has visto momentos en los que quieres compartir el evangelio con una persona y ellos no solo están en desacuerdo contigo, sino que además se enojan porque les hablas del evangelio, se ofenden incluso contigo? ¿Y por qué es eso? Porque el pecado no es solo impureza moral, es transgresión. Ahora, ¿qué es la transgresión, amado hermano? Bueno, la transgresión es traspasar voluntariamente los límites de Dios. Me enoja pensar que hay un Dios del que soy responsable. Llegas a decir eso. Me enoja pensar que Él puso límites para mí. Me enoja pensar que me dijo lo que tenía que hacer. Me hace enojar. Pablo estaba enojado. Fue un rebelde contra la obra gloriosa de Dios. Estaba tras la iglesia de Jesucristo. ¡Qué impresionante! Oye, esto nos lleva al tercer punto, que Pablo claramente estaba ciego. Sí. Y esta es la otra cosa que hay en él. Aparte de tonto, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Aparte de estar enojado y rebelde, más encima está ciego, claramente. Quizás esto sea lo más triste de todo, que un hombre con toda esa tontería, con toda su rebelión, no viera el peligro que corría para sí mismo. No vio que necesitaba una intervención de resurrección. ¿Y cuántas veces tú y yo, amado hermano, no estamos viendo que necesitamos urgentemente una intervención de resurrección en nuestras vidas? Pablo no lo vio. Quizás tú estás en ese minuto no viendo que necesitas la intervención de la resurrección. Quizás yo estoy igual que Pablo, no lo estoy viendo. De hecho, Pablo está profundamente convencido, tal cual como tú y como yo, que estamos profundamente convencidos de que el problema estaba fuera de él.
Y nos debe pasar. Siempre el problema es externo, siempre el problema lo generan otros. Y nunca nos damos cuenta que el problema está en nosotros mismos. Está dentro de nosotros. Bendito sea el Señor. Así, sí, amado hermano, está dentro de nosotros. Por eso es que debemos estar atentos. Y entonces estaba detrás de la iglesia porque pensó que esta iglesia cristiana recién nacida era el problema, era el peligro, cuando en realidad era la ayuda y era él era el peligro, no la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, lo aterrador de la ceguera espiritual es que no es como la ceguera física. Cuando estás físicamente ciego, amado hermano, sabes que eres ciego y haces cosas que te van a ayudar a sobrellevar esa ceguera. Pero cuando estás físicamente ciego, sabes que eres ciego, claramente. Pero cuando estás espiritualmente ciego, ¿estás listo para esto? Mira, estás ciego a tu ceguera. Ese era Pablo. Bueno, ese eres tú y ese soy yo. Bendito sea el Señor. Cuando leemos las Escrituras, no debemos despreciarlas, amado hermano, por favor. Cuando leemos las Escrituras, no debemos enojarnos con Dios. Cuando leemos las Escrituras, la vida temprana, que en el caso de Pablo, debería hacerte llorar, debería hacerme llorar, porque vemos la necedad allí, reflejada, activa, fluyendo. Vemos la rebelión, allí está, ¡pum! Vemos la ceguera. Entonces quizás ahora voy a herir tus sentimientos. Su historia está en 1 Corintios 15, estoy hablando de Pablo, ¿me estás escuchando? Porque además de la gracia transformadora, somos más como Pablo que diferentes a él. Debemos admitirlo. La Biblia dice claramente que estas historias, me encanta esto, te lo aseguro, sí, se conservaron para nosotros, porque son personas como nosotros, no son distintos a nosotros, gloria a Dios. El pecado reduce a todo ser humano a un tonto. Amén. El pecado reduce a todo ser humano a un rebelde. El pecado vuelve ciego a todo ser humano. Y eso nos deja con la pregunta que hice antes. ¿Qué o qué tiene el poder para librarnos? Y te vuelvo a recordar esas 6 palabras. Pero por la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios. Me gustaría que volviéramos. Sí, si lo deseas. Precisamente allí el capítulo 9 de Hechos, versículo 1. Es la historia de la conversión de este tonto rebelde ciego. Me estoy refiriendo a Pablo. ¿Sí? Allí el texto nos dice que mientras tanto Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. ¿No es eso interesante? Respiraba amenazas, respiraba asesinato. Este no es un hombre con el que quieras andar, claramente, amado hermano, por favor. Pero Saulo, aún respirando amenazas, dice el texto, y asesinatos contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y él pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algún perteneciente al camino, esa es la iglesia cristiana recién descubierta, hombres o mujeres, podría llevarlas atadas a Jerusalén. O sea, mientras seguía su camino, se acercó a Damasco y de repente así, ¡wow!, una luz del cielo. Me encantan estas palabras. Brilló a su alrededor. Y cayendo al suelo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Te estás fijando en esto, amado hermano? ¿Puedes ver lo que tienes aquí? En esta imagen del poder de la gracia infinita de Dios, esa gracia salvadora, ¿lo puedes observar? Pablo no se sentía condenado. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Lo dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 17. Porque no vino Cristo Jesús al mundo para condenar al pecador, sino para salvarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este texto no vemos ningún ápice, ni siquiera una mínima pincelada de condenación. Pablo no estaba sintiendo condenación, ni se le habló de condenación. Pablo claramente no buscaba cambiar, no estaba interesado en la transformación. Se dirigía a hacer más del desastroso y tonto trabajo rebelde que estaba haciendo. Se dirigía claramente a aplastar a la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Fue rescatado por la gracia divina. Aleluya, bendito sea el Señor. Por eso las 6 palabras que estoy repitiendo y las vuelvo a reiterar. Pero por la gracia de Dios. Qué interesante es esto. He aquí por qué creo que eso es importante.
Y es por eso que lo estamos repitiendo. Creo que todavía hay una tendencia en la Iglesia de Jesucristo a reducir el cristianismo a un sistema de teología y reglas. Amados hermanos, ahora creemos que si tenemos la doctrina correcta y el conjunto correcto de reglas, estaremos bien. No hay hombres en el Nuevo Testamento más comprometidos con la teología y la ley que el apóstol Pablo, amado hermano. Y no debemos pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia infinita de Dios puede lograr. La ley hace un trabajo espectacular y brillante al exponer el pecado. La ley es una guía maravillosa para nuestras vidas, amado hermano, no te desentiendas de ella. Pero la ley no tiene poder alguno para librarme a mí y librarte a ti, o librarnos y transformarnos. No tiene poder alguno. Quiero que lo sepas. La palabra de Dios lo dice. Padres, por favor, escuchen esto, por favor. Si todo lo que sus hijos necesitan fuera un conjunto ordenado de leyes y sus cumplimientos, Jesús no habría tenido que venir, amado hermano. Oye, amado hermano, si todas sus necesidades matrimoniales, le estoy hablando de los matrimonios, fueran reglas y amenazas, Jesús nunca habría tenido que venir, claramente. Entonces, debemos amar la ley de Dios. Sí, amado hermano, ¿me estás oyendo? Debemos amar la ley de Dios, pero debemos darnos cuenta de los límites de esa bendita ley. Sí, y no debemos pedirle que haga lo que solo la gracia infinita de Dios puede hacer y puede lograr. Bendito sea el Señor. Entonces lo que Pablo necesitaba era la intervención de la gracia de Cristo, este Cristo Jesús resucitado, porque fuera de esa gracia no había esperanza para él. Lo mismo es para ti y para mí. Escucha, no creemos en nuestra iglesia en un sistema de redención, creemos en un redentor. Amén. Te lo vuelvo a reiterar, no creemos en un sistema de redención, creemos en un redentor. Nuestra esperanza está en la operación de su gracia. Vemos esa gracia exhibida en la historia y en su historia, bendito sea el Señor. Amén. Y está en esa historia. Es la primera gracia salvadora. ¿Ves ese rescate que ese momento en el camino a Damasco se produjo? Pablo está siendo rescatado ¿de qué, amado hermano? ¿Me lo podrías decir? ¿De qué está siendo rescatado? Oye, te lo digo, está siendo rescatado Pablo de sí mismo. Esa es la respuesta. Está siendo rescatado de Pablo. Pablo está siendo rescatado de Pablo. Eber está siendo rescatado de Eber. Tú estás siendo rescatado de ti. Bendito sea el nombre del Señor, amado hermano. Precisamente aquello de lo que no cree que deba ser rescatado. Porque siempre creemos que no necesitamos redimirnos o ser redimidos o rescatados, y lo que más necesitamos es ser rescatados. Algunos de ustedes o yo mismo podría murmurar respuestas profundamente teológicas. Sin embargo, estaríamos todos equivocados. Solo hay una respuesta. Pablo estaba siendo rescatado de Pablo. Por eso tuvo que ser rescatado. Él era rebelde, estaba lastimando su propia vida. Él era un tonto que estaba lastimando su vida. Él era un ciego que estaba lastimando su vida. Necesitaba ser rescatado de sí mismo y es por eso que él necesita ser rescatado. Escucha, por favor. ¿Qué significa la palabra rescate, amado hermano? A lo mejor lo sabes, pero te lo voy a contar. ¿Cuándo es necesario que alguien sea rescatado? Bueno, sabes esto. Cuando vienen los paramédicos, ¿por qué vienen a rescatar a alguien? Porque la persona no puede rescatarse a sí misma. Rescate siempre significa que tú y yo somos el problema. No te defiendas, por favor, acéptalo. Despide a tu abogado interior. Yo, Eber, despide a tu abogado interior, Eber. Pero luego ves la gloria de la gracia perdonadora. Allí está actuando. Me encanta esto. Alabado sea el Señor. Dios le pide a este seguidor, a este discípulo llamado Ananías, que vaya a Pablo. Oye, amado hermano, me encanta esta parte de la historia. Este era un hombre asesino. Me refiero a Pablo. Y Dios dice: Ananías, quiero que te vayas y quiero que hables con Pablo. Si hubiera sido Ananías, amado hermano, si yo hubiera sido Ananías, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Acaso no diríamos: tienes que estar bromando? Este puede ser, Señor, el primer error que hayas cometido. En realidad no puedes querer y me dices que quieres que me vaya a donde Pablo. Me matará. Escucha esto. Sin embargo, él dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánta maldad tiene y ha hecho,
a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invoquen tu nombre. Pero fue igual, gloria a Dios. Me encanta esto. Mira el versículo 17. Entonces Ananías salió y entró en la casa y poniendo su mano sobre él, es impresionante lo que dijo. ¿Cuál fue la palabra primera que dijo Ananías? Hermano. ¿Sabes lo que está hablando a la vista del apóstol, a la vida del apóstol Pablo aquí, Ananías, amado hermano? ¿Sabes lo que está diciendo? Ananías está hablando de perdón. ¿Por qué llamarías hermano a este hombre? Bendito sea el Señor. ¿Lo harías tú? ¿Lo haría yo? No. Sin embargo, el Señor ha puesto estas palabras en el corazón y en los labios de Ananías y le dice hermano. ¿Sabes por qué es eso? Porque Dios a través de este hombre, Pablo, estaba comenzando a comunicar la iglesia perdonadora. Morí por cada parte de tu tontería. Morí por cada parte de tu rebelión. Morí por cada parte de tu ceguera. Y te doy la bienvenida a mi familia. Vas a ser un hermano. Eso es lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué es eso? Eso es gracia perdonadora. Porque Jesús había pagado hasta la última gota de sangre de la pena por su pecado, pero también lo hizo por el tuyo y por el mío. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, le está diciendo Ananías, para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Te estás dando cuenta que no hay mucha parafernalia aquí? Amén. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no hay todo un show montado? No, es poder de Dios hablando en las palabras que Ananías estaba diciendo. ¿Y qué pasó? Inmediatamente algo como escamas cayeron de sus ojos y recuperó la vista. Eso dice el texto bíblico, el texto sagrado. Luego él se levantó y fue bautizado, y comiendo se fortaleció. Durante algunos días estuvo con los discípulos en Damasco. E inmediatamente, escucha bien, proclamó a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Ves, amado hermano? Puedes ver la bendita gracia salvadora, puedes ver la gracia perdonadora, puedes ver la gracia transformadora actuando en la vida de Pablo a través del Señor, en la persona de Ananías, hablándole las palabras que le habló. Entonces, ¿qué tiene el poder de tomar a este hombre que odiaba el mensaje del Evangelio y producir a este hombre que no puede dejar de predicar el mensaje del Evangelio, sino la gracia transformadora? Y finalmente, hoy, amado hermano, toda la historia es una imagen de la entrega de la gracia. Esto es lo que debemos valorar, por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que te garantiza la resurrección de Jesucristo. No es solo en el futuro, amado hermano. Lo que la resurrección de Jesucristo te garantiza es exactamente lo que necesitas aquí, sí, y ahora. ¿Y puedo decir esto? ¿Me permites decir esto? No hay una persona en esta sala o en esta mañana que esté libre de su necedad. No habemos ninguno libre en esta mañana de nuestra necedad. Pero tampoco, queridos hermanos, no habemos ninguno en esta sala o en esta mañana que no necesitemos de esta gracia de la que hemos estado hablando. La gracia de la resurrección de Cristo Jesús. Amado hermano, tú y yo todavía necesitamos la gracia salvadora. Tú y yo todavía necesitamos ser rescatados. Oye, sí, necesitamos ser rescatados. Necesitamos que nos rescaten. Oye, amado hermano, ese eres tú, ese soy yo. Amado hermano, fui disciplinado y decidido, pero no fue suficiente. Necesito ser rescatado de mí mismo. Amén. Necesito la gracia perdonadora. ¿Para qué? Para que no fuera juzgado por el mal que era mi vida. Necesito esa gracia transformadora. Necesito ser diferente. Mi vida necesita un cambio de rumbo. O estaré destruyendo mi matrimonio, mis relaciones, estaré destruyendo a mis hijos, incluso a mi ministerio. Amado hermano, me debilita cuando pienso en dónde habría ido mi historia si no fuera por la gracia rescatadora, perdonadora y transformadora de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, necesito que me entreguen.
Necesito que esa gracia continúe trabajando en mi vida hasta que esa gracia ya no sea necesaria, porque finalmente soy libre y finalmente liberado del mal interior y del mal exterior. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso es que me encanta cómo termina Pablo diciendo estas palabras. Oh, por cierto, esa gracia no fue en vano. La gracia de Dios nunca desperdicia su poder. La gracia de Dios nunca desperdicia su poder. La gracia de Dios nunca obra en vano. ¡Wow! Oye, amado hermano, lo sabes. Si tienes una Biblia en tu mano, impresa o electrónica, el Nuevo Testamento, quiero que lo sepas, está lleno de la brillante escritura, del Evangelio de este mismo hombre. Somos testigos del hecho de que la gracia que opera en Pablo, amado hermano, no fue en vano. De hecho, ahora estamos leyendo y estamos estudiando, ¿qué capítulo? 1 Corintios 15, escrito por este hombre. Bendito Dios. Todavía estamos experimentando el hecho de que la gracia de Dios para el apóstol Pablo no fue en vano, amado hermano. Esa gracia aún vive hoy. Esta misma mañana, en este mismo momento. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor, amado hermano. Por favor, dale glorias a Dios. Sí, alabado sea el Señor. Nunca, querido hermano, sabrás. Será difícil de estimar el legado maravilloso, glorioso de la gracia de Dios que produce en ti y a través de ti. Esto lo está haciendo Dios. Una vida que quizás hayas tocado, que solo dijiste algunas palabras del bendito evangelio, pero obsesionaste a esa persona y la llevaron con ellos. Y nunca se sabe de que de alguna manera, debido a su ministerio, ellos vinieron a Cristo. ¿Cuántos habrán venido a Cristo y no lo sabemos? Por la predicación del evangelio que tú mismo has dado, que yo mismo he dado. Pero eso es gracia de Dios. Y espero esto, que este camino hacia Semana Santa, amado hermano, debería tener otro sabor y debe tener otro sabor. Y puedes estar seguro de esto, amado hermano. La gracia de Cristo resucitado, que tiene el poder de rescatar, perdonar, transformar y liberar, nunca opera en vano. Siempre hace su maravilloso, excelente y espectacular trabajo en la vida del hombre. Necesitamos el rescate de la gracia de la resurrección. Escúchame, necesitamos el rescate de la gracia de la resurrección. Necesitamos el perdón de la gracia de la resurrección. Necesitamos la transformación de la gracia de la resurrección. Necesitamos la liberación de la gracia de la resurrección. Hoy, amado hermano, necesitamos el poder de la resurrección ahora mismo. Amén. Quiero pedirles esta mañana, quizás sin conocer muchos de ustedes, sin saber mucho de sus vidas, que por favor abran sus corazones ahora mismo y se pregunten, yo también con ustedes me pregunte, ¿dónde hay todavía tonterías dentro de mí? ¿Dónde están esos lugares en la vida donde actúas como si Dios no existiera? ¿Te ha pasado? ¿Me ha pasado? Lo más probable es que sí. ¿O al menos actúas como si no estuvieras presente? ¿Lo necesito? Amado hermano, a nivel funcional, negamos su existencia, negamos su gloria, lo negamos, aunque sea un elemento de una teología. ¿Dónde en tu vida, dónde en nuestras vidas, debemos preguntarnos, dónde en nuestras vidas hay rebelión, lugares donde sabemos que lo que estamos haciendo está mal y lo hacemos de todos modos? Amado hermano, tal vez tú o yo somos un esposo que le gritamos a nuestra esposa. Y a lo mejor le gritamos porque quieres algo y no te importa lo que esté mal en ese momento, amado hermano. Tal vez seamos y deseamos o vamos a un sitio web al que no tenemos que hacer nada, que incluso contaminará nuestro corazón, pero ves de todos modos, no te importa porque hay algo que quieres experimentar. Tal vez sea un momento de chismes y estés destruyendo la reputación de otra persona. Bendito sea el Señor para siempre. No tienes por qué llevar esa historia, pero lo haces porque amas el poder de llevar una historia. Tal vez tienes que ser el centro de atención y tienes que salirte de la tuya y el conflicto va a dar a donde vayas. ¿Dónde hay todavía un espíritu rebelde en tu corazón? Debo preguntarme, ¿dónde hay un espíritu rebelde, Ever, en tu corazón? Te invito a que le hagas la misma pregunta. Hagámonos esta pregunta. ¿Dónde está nuestra ceguera? ¿Podría ser que crees que está bien y no está bien? Bendito sea el Señor. Quiero decirte esto esta mañana, amado hermano. No correrás
esta noche una vez más a la gracia de Jesús? ¿No confesarás conmigo esta mañana que como yo, como Pablo, necesitamos esa infinita gracia? ¿No escucharás ahora a la persona que está a tu lado y le dirás: estoy muy agradecido de fulano de tal que estuvo aquí porque el Señor sabe que lo necesita? ¿Qué tal pensar en ti, amado hermano? ¿Por qué siempre pensar que el otro necesita ser salvado y redimido? ¿Por qué no piensas en ti y yo pienso en mí, de que necesitamos ser redimidos, rescatados? Amadas esposas, esposos, padres, solteros, hijos, gente de carrera, aquellos de ustedes que todavía están en la escuela, cualquiera que sea tu estado en la vida, ¿qué tal si te dices o nos decimos humildemente esta mañana: soy más como Pablo que diferente a él? Y Señor, corro a tu gracia, confieso mi necesidad y agarro con ambas manos el poder transformador de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque ese poder es tuyo por gracia. ¿Escuchaste lo que dije? Ese poder es tuyo por gracia, amado hermano. Porque por la gracia de Dios. Amén, amén. Bendito Dios para siempre. Querido hermano, es por la gracia de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. No te olvides. El problema está dentro de ti. El problema está dentro de mí. Necesitamos la obra gloriosa de la resurrección. Te invito a la oración. Señor Dios Todopoderoso, tenemos la bendición de que esta pequeña historia, que en realidad es una gran historia de la vida de este ciego, tonto y rebelde Pablo, también es la mía. Porque explota en detalles para nosotros lo que el poder de Cristo Jesús resucitado puede hacer por gracia infinita en nuestras vidas. Dios Todopoderoso, Padre amado, en el nombre de Jesús confesamos que aparte de esa gracia somos mucho más como Pablo y no somos diferentes a él. Que hay formas en las que todavía hay necesidad en nosotros, que todavía en nuestros corazones hay rebelión en nosotros, oh Dios amado, y hay ceguera en nosotros. Y nosotros también, oh Dios Padre Celestial, necesitamos ser rescatados, perdonados, transformados y entregar nuestras vidas a la infinita gracia. Que nadie, Señor, en esta mañana, en la sala donde esté, piense que se ha elevado por encima de la necesidad de esa gracia. Sería un necio. Que nuestra celebración de tu resurrección comience con la confesión de nuestra necesidad, Padre amado. Que estemos confesando en esta mañana que necesitamos la obra gloriosa de la resurrección. Gracias, muchas gracias, Dios amado, por tu palabra que nos ha confrontado en esta mañana. Y amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Solo en Jesús mi fe está, Él es mi luz y mi canción, mi roca firme en tempestad, mi esperanza y salvación, perfecto amor, inmensa paz, de mi alma quita el temor, descanso a mi alma Él da, y me sostiene con su amor. Amor perfecto que de Dios vino a darnos salvación. En una cruz Jesús murió para ganar nuestro perdón. Por mi maldad su vida dio, y con su sangre me compró. Resucitó
la victoria Él ganó. No hay culpa ya, no hay temor, pues su poder hoy vive en mí. Mis pasos guía el Señor, solo por Él quiero vivir. No hay poder que de su amor me pueda nunca apartar, hasta el glorioso día en que Cristo regrese a reinar. No hay poder que de su amor me pueda nunca apartar, hasta el glorioso día en que Cristo regrese a reinar. Cristo regrese a reinar. Cristo regrese a reinar. Dios Todopoderoso, este es el tiempo en que oramos. Y oramos por INA, oramos por ICU y oramos por el proyecto de plantación en el centro de Viña del Mar. Eso viene a mediados de año y ya está el equipo de plantación que va camino a abrir la obra en aquel lugar. Y te pedimos que tú bendigas a estos hombres valientes que van a abrir obra donde no hay nada, donde no hay un lugar físico incluso. Se está buscando un lugar para poder empezar y comenzar. Y te alabo por ello, Señor. Y va un equipo de plantación de ICU que va con ánimo pronto y se rinden a este llamado de ir a la plantación de una nueva iglesia. Bendice sus corazones y prepara el camino. Y sabemos que ya tienes preparado el camino, Señor. Y tú obrarás como lo hiciste en ICU. Porque así comenzó ICU, con nada, Señor. Con un equipo de plantación que iba con ánimo pronto y con valor, porque confiaron en ti. Y te doy gracias, Padre, porque tú has confirmado la obra en aquel lugar. Como también lo harás allí, Señor amado, en el centro de Viña. Y como lo has estado haciendo aquí en INA. Te damos gracias, Padre. Y te pedimos que nos sigas dirigiendo y poniendo esta pasión por ir a plantar otra iglesia donde hagan falta, Señor. Pero primero ayúdanos a preparar hombres y mujeres que amen este llamado. Gracias, Padre amado. Alabamos tu nombre por ello. Y oramos por este programa de iglesia que tenemos, Señor. Y tu gracia hasta hoy nos ha sustentado, y hasta hoy nos ha sostenido, y hasta hoy nos ha impulsado, y creemos que lo seguirá haciendo. Muchas gracias, Padre. Así que oramos por este proyecto de plantación de iglesia. Tu gracia nos alcanza en todo tiempo, y la dirección de tu Espíritu Santo nunca deje de estar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, los avisos o las noticias. Y mira, tenemos nuestras comunidades misionales. Te lo hemos dicho y te lo dedicamos todos los domingos. La comunidad de Nueva Aurora, dirigida por nuestro amado pastor Ezequiel, y también nuestra comunidad allá en Placilla por nuestro amado hermano Carlos, y la comunidad de Valparaíso por nuestro amado hermano José Cisterna. Ellos son los que dirigen estas comunidades. Los días martes a las 20 horas nos estamos reuniendo. Ahora, amado hermano, te invitamos a incorporarte a una de estas comunidades, porque son necesarias. Es elemental para tu vida cristiana. Te vamos a dar la formación cristiana a través de la palabra del Señor. Cómo la palabra de Dios determina una vida cristiana. Y tienes que saberlo para que vivas de acuerdo a la palabra del Señor. Y mira, en la comunidad misional vas a construir una vida cristiana sólida. Porque la palabra de Dios, cuando entra en nuestros corazones y nos da esa formación, nos da una solidez cristiana. Esto da lugar a una cosa interesante. Pero antes de eso, de ir a eso, te quiero invitar a que sepas que nos puedes escanear con los códigos QR para contactar a alguno de estos encargados. Al pastor Eber, a Carlos Cruz, a José Cisterna. Y mira,
la comunidad misional da lugar al discipulado uno a uno. Ultra importante, ultra necesario. Lo provoca, lo genera la comunidad misional. Es una necesidad, así que por resultado de la comunidad se provoca el discipulado uno a uno, que es súper importante. Y ahí en el discipulado uno a uno, hombres con hombres, mujeres con mujeres, vamos unos a otros a reconocer pecado, a confesar pecado y a vivir una vida de confesión de pecado entre nosotros para reconocernos cuán pecadores somos todos y todos tan iguales en la profundidad del pecado, pero también todos iguales en la bendita gracia que nos salva y nos redime. Y es por eso que vamos a Cristo. A través del discipulado 1 vamos a Cristo. A través del discipulado 1 a 1 nos tomamos de la mano conociendo nuestros pecados y vamos a Cristo. Entonces esto genera confesión de pecado, porque reconocemos que el único que nos puede salvar es Cristo Jesús, porque nosotros no nos podemos salvar de nuestros propios pecados. Y es por eso que juntos vamos a Cristo. No condenamos ni juzgamos, sino que más bien disciplinamos a la hora del pecado, pero también llevamos a la restauración del pecador para volverlo a Cristo y vamos juntos a Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador. Así que eso provoca y genera una iglesia saludable. Y Dios bendiga a la iglesia INA, IQ y las iglesias futuras que caminan en esta dirección, con esta formación y con este impulso de ir a conocer nuestros pecados y reconocer pecado y confesar pecado e ir a Cristo. Iglesias saludables. Dios te bendiga, iglesia amada. No dejes de informarte, no dejes de comunicarte, no dejes de conectarte. Busca una comunidad, pide un discipulado, que Dios va a bendecir tu vida. Ahora, amado hermano, gracias a Dios por los hombres que crearon estas redes sociales espectaculares, las cuales nos han sido tan útiles. Y ahí está Facebook, Instagram, YouTube. Y sí, amado hermano, también nos puedes buscar como Iglesia Nueva Aurora, ahí en YouTube y Facebook. Dios te bendiga. Te animamos. Dios te bendiga. Ahora, queridos hermanos, como cada domingo nosotros gozamos y disfrutamos, amado hermano, de ser impulsados por la palabra del Señor a lo que hacemos. Y es por eso que nos gusta leer la palabra del Señor y anunciarla de manera permanente en nuestros cultos. Y sí, ahora llegó esa instancia preciosa del final del culto, donde nos animamos al Evangelio y a lo que fuimos enviados, a esa gran misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y también usamos este texto bíblico como la oración de bendición final de nuestro culto. Y allí está, Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Y su bendita palabra nos dice así: y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas una buena semana. Dios te bendiga. Lo decimos cada domingo. Tienes al Dios de la esperanza, el que te da paz y gozo en el creer en Él por el Espíritu Santo. Así que no te desesperes, no te pongas más triste de lo que debes ponerte. De hecho, te invito a tener tristeza para que veas cómo Dios te glorifica y se glorifica consolándote. Así que, amado hermano, porque todo es para la gloria de Dios, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. Tengas una muy buena semana. Hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna
la más profunda aflicción. Luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento